Muchas gracias por continuar con nosotras. Hemos estado hablando de mis padres que intentan controlarme aún cuando yo ya tengo mi propia familia. Para eso nosotros tenemos a nuestra amiga y psicóloga clínica Francia Varela para poder discutir este tema. Cuando hablamos de mis padres me quieren controlar ya siendo yo adulto, ¿quiénes tienen el problema? ¿Los padres o el hijo que todavía en cierta forma deja esa manipulación? La mayor parte del hijo. Creo que los padres, por ese instinto de protección, de alguna manera siempre se intenta, ¿verdad? Contribuir sin el afán de controlar muchas veces, pero sí siempre quiere dar un aporte, siempre quiere tener un colchón para que su hijo no se raspe cuando se caiga y todas esas cosas. Entonces, como que es un instinto de padre. No todos los padres tienen ese encaje bien de saber que el rol ya completamente cambió, que su familia es otra y de que ahora solo van a opinar cuando se les pida, ¿verdad? Que es lo mejor. Licenciada, en muchos casos y cuando surge este tipo de problemas, nos callamos, o sea, la otra parte se calla, es como, no, es la mamá de mi esposo, Ajá. no me voy a meter en esto, pero ya comienza a molestar y estoy sintiéndome mal. ¿Hasta cuándo me puedo callar? Es preferible no hacerlo. A veces uno en la relación de noviazgo, en los primeros meses de matrimonio, va viendo qué tan influenciable es el esposo o la esposa, y ahí podemos nosotros comenzar a tomar pauta, ¿verdad? Yo creo que 1 año es suficiente para hacer el ensayo de cómo va a ser el matrimonio y el manejo de ahí en adelante. Y justo al año, si es posible un poco antes, hacer como un cierre, como un análisis, una evaluación y comenzar a poner los puntos sobre las IES. Porque en realidad mucho puede querer influenciar un padre, pero si el hijo no se lo permite, se termina acomodando. Lastimosamente, en la mayoría de ocasiones los hijos están como bien cómodos también. Entonces, cuando se les acomoda la vida, porque los padres están interviniendo, porque se solucionan problemas, porque solo llegan a tocar la puerta y ya sacan el fajo de billetes para ir a pagar una cuenta, eso compromete. Muchas veces nosotros nos hemos sentido comprometidos con alguien y a veces no aceptamos un favor de alguien porque tenemos que devolver ese favor de alguna forma. Entonces eso es como que lo que le cae a la boca a la otra parte, ¿verdad? De decir, bueno, nosotros debemos ese favor, no tendríamos esto si no fuera por los suegros. Entonces ahí ya vemos que el matrimonio no es de 2, sino de 4, a veces de 6. Dios santo, o sea, y nos compromete como moralmente, creo yo, ¿verdad? Moralmente viene el compromiso. Hablábamos en el corte de que es más patético cuando esa situación ocurre en los hombres. Es porque vivimos dentro de una sociedad machista, estoy pensando yo mal y es también igual de patético que una mujer cuando no se ha cortado el cordón umbilical. Es que en realidad, bueno, según las escrituras dicen que la cabeza es el hombre, ¿verdad? Entonces uno así lo introyecta desde que somos pequeños. Y cuando la cabeza es la mamá del hombre, como que no es la cabeza de un hombre. Monstruo. Cabeza con cabeza, 2 cabezas, sí. Sí, entonces no se puede caminar bien de esa forma. Y ahí venimos a qué rol va a tener la esposa en ese momento. Porque cuando es el hombre el que depende, porque es una dependencia de personalidad lo que hay ahí, entonces comienza la mujer, si quiere cortar ese cordón umbilical, es la mujer la que comienza a tener el liderazgo, el empuje, la que domina, la que manda, la que se carga, la que envejece más rápido. Sí. Entonces tampoco se trata de eso, pero cuando la mujer quiere cortar ese cordón, muchas veces pasa a ser la mamá de ella. Y entonces el hombre pasa a depender de ella. La dinámica pasa así. Licenciada, cuando nosotros vemos esta situación y es, digamos, nuestros suegros los que están armando el conflicto en esta relación, por decirlo así, porque uno como hijo ya está acostumbrado a cuáles son las reacciones de nuestros padres. Sí. ¿Quién debe de hablar en este momento? Usted dijo que nunca hay que callar, pero ¿quién debe de hablar y con quién se debe de hablar? Primero la pareja. Tenemos que manifestarle a nuestro esposo o nuestra esposa qué es lo que nos está molestando, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener un protagonismo 50-50 si estamos entre los dos en el hogar. Pero cuando dejamos que otra persona se inmiscuya, definitivamente ese protagonismo va a cambiar. Y a veces se trata de poner como un poco de... ser un poco impositivo y decir, bueno, yo mi 50 no lo aflojo, ¿verdad? Entonces es el tuyo el que va a minimizarse. ¿Y quién va a hablar? Lo mejor es que cada hijo hable con su padre o con su madre, porque cuando viene la otra persona siempre pasa a ser una malcriadeza para el otro. Sí. Que fue indebido, que es un osado, que lo que me vino a decir y mi hijo no dijo nada, entonces quedan los dos mal porque el otro no dijo nada también. En el caso de aquellos padres que todo el tiempo han dado la ayuda económica en aquel hogar y que ellos sienten todo el derecho de meterse en todas las decisiones que surjan en esa casa, ¿es necesario seguir
escuchándolos, seguir haciendo las cosas de acuerdo a como ellos quieran, o nosotros podemos como que imponernos un poco más, siendo ellos los que les dan la plata? Tengo un caso muy, muy cercano, que tanto ella como él, esos embarazos prematuros, ¿verdad? Que los muchachos los casamos y definitivamente queremos que sigan una carrera universitaria y pasan a depender de alguno de los suegros más que del otro. El que tiene más afluencia económica es el que más aporta, el que más ayuda. Y pasan 15 años de matrimonio, ella se gradúa o él se gradúa y todavía no puede trabajar porque no siente la necesidad. Entonces, una de las cosas que yo veo en ese matrimonio que está siendo cada vez más disfuncional a pesar del tiempo es que ya la otra pareja está cansada. Porque vaya, yo preparo a mi hija para que es a la que más le doy, pero la persona que más se ha acomodado en muchas ocasiones es la nuera o el yerno, ¿verdad? De los que están aportando definitivamente, porque ahí vamos a la comodidad. Viene a ser disfuncional porque la otra persona nunca tiene su nivel de autoestima. Ahí vamos cuánto afecta la autoestima en el rol que nosotros tengamos en el hogar. Pasa a ser más valiosa en otros ambientes porque en su casa no se siente suficiente. Los hijos van creciendo y van introyectando sin que se les diga quién es el que domina, quién es el que más aporta, quién es que necesitamos si se llegan a separar. Y al no sentirse con la suficiente valía dentro del hogar, entonces pasa más tiempo con las amigas, pasa saliendo mucho y se va volviendo un círculo cada vez más grande porque los suegros, que no han dejado de ser proveedores todavía, que tal vez han dado la facilidad para que paguen el carro, para que paguen la casa como ellos puedan, pues están ahí encima, ¿verdad? Que mejor que esa no era y por eso le pusieron nuera. No era. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias cuando como padres actuamos así? O sea, ¿qué es lo que vamos a tener por hijos, por así decirlo? Eso es muy importante, porque cualquier fracaso de ese hogar, si nosotros hemos estado muy inmiscuidos, también nos cae a nosotros responsabilidad. No podemos decir, bueno, yo hice lo posible y por mi culpa no es, porque ya yo más no pude haber hecho. Precisamente, si usted le da un flotador a su hijo todo el tiempo, es responsable de que su hijo no tenga la confianza de aprender a nadar. Bueno. Entonces, eso es algo que debemos tener muy en cuenta porque en algún momento a nosotros nos va a tocar ser suegros también. Claro. Y aquellas personas que nos están viendo así rápidamente, que les pueda decir, aquellos suegros que se quieren meter también o padres en la crianza de sus niños. Eso de verdad también molesta muchas veces porque cada quien tiene su forma, su estilo. Sí. Y claro que molesta porque los valores son distintos y los valores son combinados. Entonces, precisamente nosotros podemos decir, a mí me funcionó tal cosa para que aprendiera las tablas de esta forma, para que hacer como una sugerencia. Los tips. ¿Hay algún momento donde uno tiene que hablar con la familia política y cuándo hacerlo? Eso es también muy importante porque difícil. hay momentos en los que nosotros dejamos la comunicación con la familia política cuando es realmente necesario. Si nosotros nos vamos a contaminar, entonces es mejor mantener cierta distancia. No, lo correcto sería, ¿verdad? Visito a mi familia, voy con mi esposo, él visita a su familia, voy con él, pero hay momentos en los que hay alguien, precisamente, que la comunicación debe ser con los padres. Los cuñados ya son como adornos, como agregados, pero si ese cuñado que molesta vive ahí, en esa casa, como que para venir peor de lo que me fui. Y a veces nos pasa que justo en el momento de que el esposo o la esposa se distrae con la suegra, viene la cuñada y le tira, ¿verdad?, el clavo y se va. Y cuando usted quiere reaccionar, no puede porque entonces pasa la culpable, ya tiene las otras miradas encima, o sea, solo le dio el tiempo justo para que la otra persona actuara. Y así, si eso va incrementando un malestar, es mejor tener una distancia. Pero ¿de qué forma debemos de hacer ese diálogo, Francia, para no como incrementar más el problema que ya está en esa relación? Porque si mi esposo no dice nada, o si mi esposa no dice nada porque sus padres se están metiendo en nuestra relación, a veces uno quiere como salvar la relación y sacarla a flote. Pero ¿cómo llego yo y le digo yo a mi suegra, señora, esto y esto no me gusta? O a mi suegro, señor, esto y esto no me gusta. Cuando ya lo hemos hablado con la pareja y esa persona no toma cartas en el asunto, sino que se acomodó o espera que la esposa se le olvide, ¿verdad? En muchos casos es lo que pasa. Eso es lo que le iba a decir. Sí, eso es lo que casi siempre se espera, que se le olvide a la esposa. Que se le olvide. Ya se le va a pasar, es hormonal. Y no es así. Claro. En realidad no hay menos cuando es un estilo de vida. Entonces, es bueno tener una reunión, una cena, un almuerzo, hablar de eso, si se atragantan, bueno, pero
no se hizo con el afán de llego a tu casa y vamos a hablar eso, ¿verdad? Sino de hacerlo de una manera más cordial. Si es posible en un lugar público, para que cada quien tenga que mantener un tono de voz normal, la cordura también, hablarlo con mucha delicadeza, pero que esa salida sea productiva. Tener incluso un guión, venir y decir, vamos a decir, yo tengo que hablar de esto y esto, porque a veces en la plática uno se pierde y perdimos el tiempo y más bien un disgusto y como que los puntos importantes de 3 solo tocamos uno, ¿verdad? Entonces eso tenemos que nosotros prepararnos y irlo haciendo con cierta alevosía y hasta con cierta ventaja, pero en realidad es nuestro hogar el que queremos rescatar y es de hacérselo ver a ellos también, hacérselo ver al esposo o a la esposa a quien le corresponda, de que definitivamente lo hacemos por el bienestar propio como pareja y a consecuencia con los hijos también, para que ellos vean cómo realmente se debe llevar un hogar. Licenciada Varela, una conclusión final para las personas que están metidas en este problema, podríamos decir, tanto agresores como agredidos, podríamos hablar en ese sentido. O sea, ¿qué consejo final les puede dar? Pues principalmente nosotros no debemos perder de vista que somos el ejemplo para nuestros hijos. Había alguien incluso que me dijo, ¿y usted cómo puede preferir su esposo que sus amigas? Porque la base de la sociedad no es la persona con los amigos, es la familia. Y yo quiero dar un buen ejemplo de familia, no solo a mi hija, a mis hermanos si son menores, a mis primas, a mis pacientes. Entonces tengo que comenzar trabajando definitivamente en el hogar. No puedo ir a hablar en un lugar donde no tengo esa facilidad de hablar con el ejemplo de lo que estamos haciendo. Entonces, a futuro, si nosotros queremos que nadie nos reproche, tenemos que comenzar a hacer bien las cosas. Aunque nos cueste, definitivamente lo bueno cuesta. Y el ser independiente cuesta mucho más, pero vamos a tener una buena disposición por parte de todas las personas, una vez que vean que es trabajo propio, trabajo de pareja, entonces hay más apoyo de las personas que realmente quieren un crecimiento. Licenciada Francia Varela, muchísimas gracias por acompañarnos.